En una charla y entrevista que vamos a tener aquí en nuestros estudios con el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando del ingeniero Jorge Barón. Hay algunos temas de coyuntura que nos dispara a la charla que vamos a tener con el vicerrector en su calidad también de ingeniero nuclear, porque de aquí viene la noticia y la charla con Jorge. Tiene que ver con el anuncio que ya todos conocemos, que ha estado en los medios de comunicación, que tiene que ver con estos acuerdos de cooperación que ha firmado Mauricio Macri con el gobierno chino, entre ellos muchas inversiones que llegarán a la Argentina, como por ejemplo la construcción de Atucha 3, central nuclear en la República Argentina, en donde hoy la noticia pasa más allá del acuerdo de cooperación que ya firmó el mandatario argentino, tiene que ver con que comenzarán las obras a partir de enero del año 2018. Lo presentamos y charlamos sobre este tema. Vicerrector, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, buenas noches, Ignacio. ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar acá en una universidad. Por favor, el gusto es nuestro. ¿Qué importancia tiene para la Argentina este acuerdo de cooperación y más inversiones en nuestro territorio que tienen que ver con el desarrollo de la energía nuclear en nuestro país? Bueno, la Argentina tiene una historia larga de energía nuclear con varias centrales y este convenio que se ha firmado con China para la provisión de centrales nucleares es un hito más muy importante en esta historia. Estamos hablando de centrales de generación eléctrica que van a proveer electricidad para todos los argentinos a través del sistema interconectado y que son plantas de volumen interesante de potencia. Entonces van a poder alimentar a todas las redes eléctricas de Argentina con generación originalmente nuclear, concretamente provisión china. Lo interesante de los chinos es que además proveen el financiamiento para estas plantas. Son plantas costosas, entonces el que un gobierno como el de China ofrezca este tipo de plantas y se llegue a un acuerdo, también lleva asociado el financiamiento para su construcción y su operación. Absolutamente. Hablábamos fuera del aire y lo decías recién en tu primera respuesta, Jorge, que tiene que ver con la Argentina pionera en la región a la hora de construir estas centrales nucleares. En este sentido, en la actualidad hay una necesidad de seguir generando energía eléctrica a través de estas centrales nucleares. ¿Cómo está el escenario del panorama en este sentido? Bueno, la Argentina comenzó en a fines de la década del 60 con la instalación o la compra en realidad a Alemania de lo que hoy en día es Atucha 1, que es una central que todavía está operativa, está operando. Después comenzó a operar en el 74, en la década del 80 se instaló una central canadiense, de diseño canadiense, que está en Embalse Río Tercero en Córdoba, una central muy grande de 600 megavatios, es una planta interesante. Y más recientemente, hace unos poquitos años, en el 2008 creo que fue, se puso en operación Atucha 2, que es otra central de diseño alemán, también terminada por los argentinos, porque había sido un contrato largamente prorrogado, una obra medias, que está operando en este momento también en el sistema nuestro. Y esta generación nucleoeléctrica para la Argentina es, por un lado, un desarrollo tecnológico de punta, muchísimo. Digamos, la energía nuclear moviliza muchísimas otras industrias y por otro lado es producción de energía eléctrica sin contribución al efecto invernadero. Claro. Esa es la gran ventaja de las centrales nucleares, que es fundamentalmente ambiental. Al no generar gases de efecto invernadero, no tener ningún proceso de combustión, no impactan en el cambio climático, como sí impactan otro tipo de centrales a gas o carbón o petróleo. Absolutamente. O sea que se puede hacer una proyección de instalación de nuevas industrias en la Argentina teniendo en cuenta una proyección de construcción de Atucha 3 allí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un aporte al sistema, hay más aportes, no es el único. Dentro de la composición de la matriz energética eléctrica de Argentina, la parte nuclear está en el orden del 8% o algo por el estilo. Y eso es una contribuyente más, digamos, cuando esté una nueva central va a ser una contribución más alta a toda la generación eléctrica. Y la realidad es que todos queremos energía eléctrica, claro. Digamos, cada uno quiere energía eléctrica en su casa, quiere aire acondicionado, quiere iluminación, quiere tener industria, que hay mucha industria que consume mucha electricidad, que es electrointensiva, y para tener esa electricidad en la red
hay que producirla de algún lado. Absolutamente. Vicerrector, siempre que se habla de la energía eléctrica que se produce a través de las centrales nucleares, se establecen, bueno, diferentes aristas a la información, como por ejemplo, desmitificar lo que se puede llegar a producir o lo que puede llegar a pasar en una central nuclear. Hay muchas medidas de seguridad, incluso también me da el disparador para compartir otra de las noticias que tienen que ver con esto, es que la Argentina fue aceptada como miembro pleno de la Agencia de Energía Nuclear. En este sentido, la toman en la Argentina importante también para compartir datos en materia de seguridad. Ya nos vamos a meter un poquito en la cuestión bélica, ¿no?, de lo que se genera a través de la energía nuclear. Pero a nivel seguridad, ¿cómo estamos en la Argentina con respecto a la generación? Bueno, la energía nuclear en Argentina y en todo el mundo occidental, digamos, nace muy cuidadosa de los temas de seguridad, de los accidentes. Y de hecho, en los accidentes que han ocurrido en Occidente, quiero sacar a Chernobyl. Incluyo Japón en Occidente, porque son centrales de diseño norteamericano, las que estaban en Fukushima. Y por ejemplo, en Fukushima, aún habiendo ocurrido un accidente muy grave con un tsunami que costó muchas vidas en Japón y muchos bienes perdidos, por causa de la radiación, o sea, por causa del accidente nuclear propiamente dicho, no hubo ni siquiera un muerto, no hubo ni una persona que falleciera, ni en el momento ni en las etapas posteriores. Eso habla de los altos estándares de seguridad que siguen las instalaciones nucleares. Y en el caso de Argentina, bueno, hemos tenido ya muchos años de operación de nuestras centrales sin que hayamos tenido daños sobre las personas en ningún caso, ni siquiera un evento con impacto ambiental relevante. Según su conocimiento, Jorge, ¿cómo nace el tema de la cuestión bélica y la creación de armas nucleares, ¿no? A raíz de estas centrales que se están creando? Y está bueno hablar del tema también para desmitificar y ver lo que pasa en el mundo a raíz de esto. Bueno, el primer uso masivo que se hace de la energía nuclear lamentablemente es bélico. Claro. Las bombas atómicas que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki fueron anteriores a la primera central de producción de energía eléctrica. Claro. O sea, se fabricó uranio enriquecido y se fabricó plutonio para hacer bombas. Lamentablemente Estados Unidos tomó esa línea en un contexto que hay que entenderlo, uno puede aceptarlo o no, de mi parte no lo acepto, pero fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero pasó y hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. El uso pacífico es, inmediatamente después de eso se comienza a utilizar ya con fines pacíficos. Producción de energía eléctrica es uno de ellos, también usos en medicina, en diversas industrias, y es donde nos encontramos hoy en día. Y en ese contexto, la verdad que la Argentina es un ejemplo excepcional a nivel mundial. La Argentina es un país que ha logrado dominar todas las etapas que llamamos del ciclo nuclear. O sea, desde el mineral de uranio que está en la tierra, sacar ese mineral, refinarlo, fabricar los elementos combustibles que van al reactor, sacar los elementos combustibles del reactor, extraer de ahí las sustancias que nos interesan, aprovechar esos radioisótopos para la industria médica, para la industria pesada o la metalúrgica. O sea, todas las etapas que hacen, tratar después los residuos que se generan en el proceso. Todas esas instancias Argentina las domina, incluyendo instancias tecnológicamente complejas como el enriquecimiento de uranio. Y sin embargo, a más de 60 años, ya ahora cumple 67 años la Comisión Nacional de Energía Atómica, nunca la Argentina hizo un desarrollo bélico. En ese sentido es un ejemplo único. Lamentablemente tenemos países al revés, digamos, que nunca han hecho un uso pacífico y sí han hecho desarrollos bélicos, como lo que estamos viendo hoy en día en Corea del Norte, o situaciones que ocurrieron en Pakistán, o que ocurrieron en otros países como Sudáfrica o Israel, que no tienen un aprovechamiento pacífico importante y sin embargo han desarrollado armas. Jorge, ¿te puedo preguntar cuáles son las diferencias de la generación de energía eléctrica a través de una central hidroeléctrica, que hay muchas en Argentina, incluso también hay mucha proyección de obras en este sentido, a diferencia de la energía eléctrica que se saca de las centrales que venimos hablando? ¿Cuál es la proyección hacia un futuro? ¿Que generemos energía a través de centrales nucleares o no? ¿Son diferentes tipos? Me gustaría que hagas blanco sobre negro sobre este tema. Bueno, nuestro mundo y nuestro país está muy ávido de energía. Cada vez queremos más energía y queremos energía de calidad, queremos energía eléctrica, que es la mejor. Claro. Con la eléctrica vos podés cocinar, iluminarte, mover un vehículo, refrigerarte, hacer todas las cosas que la humanidad quiere para vivir mejor. Ahora, de las fuentes primarias de energía para producir energía eléctrica, hay un abanico de posibilidades. En el mundo se están avanzando en todas esas posibilidades.
Hay algunas, como las renovables, hablemos eólica, solar, etcétera, que tienen un potencial de desarrollo y tienen una limitante inherente, y es que son lo que llamamos poco concentradas. Claro. Necesito grandes áreas, por ejemplo, para generar una cantidad significativa de energía eléctrica. Como por ejemplo, acaparar la energía solar, necesitas muchos necesito campos, grandes parques solares paneles para producir una cantidad significativa. Claro. En cambio, hay energías mucho más concentradas, energías primarias me refiero, como son gas, carbón, petróleo, hidráulica y nuclear. Claro. Ahora, de esas la única renovable es la hidráulica, la que se renueva justamente por el ciclo del agua. Por el pasaje, claro. Y lo que tiene es un límite en su potencialidad de uso, no hay mucho más uso posible, claro, porque no hay muchos más grandes ríos y además tiene un impacto ambiental relevante. Claro. En el panorama que uno mira a futuro, 2030, 2040, 2050 para adelante, yo creo que la energía nuclear va a ser cada vez más relevante, porque es una energía que no produce, como decíamos, gases de efecto invernadero, o sea, no contribuye al cambio climático. Hoy en día es una energía segura, tecnológicamente muy dominable, muy conocida ya hoy en día, con una larga trayectoria, y va a llevar a un uso, entiendo, cada vez más masivo, sobre todo motivado por los efectos ambientales, que son los que nos están de alguna manera apretando a todo el mundo por el cambio climático justamente. Jorge, te agradezco mucho la presencia aquí en el noticiero. Te hago una última pregunta que tiene que ver con el tema. Me imagino también la Argentina pionera en los profesionales. Vos sos ingeniero nuclear, egresado del Balseiro. Me imagino que también la Argentina debe exportar muchos profesionales en este sentido, y me imagino que con la proyección de obras que hay, hablando de Atucha 3, tenemos material profesional y recurso humano como para ocupar esos lugares que van a hacer producir esas centrales, ¿no? Sí, la Argentina también ha sido pionera en eso. Y bueno, yo soy de la primera camada de ingenieros nucleares que egresamos hace ya muchos años, en 1981. Lo felicito por eso. Así que fue toda una historia. Y concretamente ahora la Argentina, además de formar ingenieros nucleares, ingenieros mecánicos, que son muy necesarios en nuestro panorama nuclear, está muy abocada a un plan federal de medicina nuclear. Se está diseminando la tecnología nuclear en todo el país para su uso médico, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Y ahí estamos abocados también con el Instituto Balseiro a la formación de gente en temas que tienen que ver con física médica, con médicos especialistas para uso de las radiaciones, con médicos especialistas en imágenes por radiaciones. El uso de las máquinas, ¿no?, para realizar. Y cada día hay más tecnología aplicada a la salud de las personas y cada día se descubren nuevas aplicaciones. Antes, para detectar un tumor, por ejemplo, hacía falta que el tumor tuviera del orden de 1 centímetro cúbico. Para detectarlo. Para detectarlo en una persona. Hoy en día, los equipos que actualmente se utilizan y de los cuales tenemos uno acá en Mendoza, en la FUESMEN, permiten detectar tumores del orden de 1 milímetro cúbico. Es muy pequeñito, muy temprano, y eso permite salvar vidas finalmente. Absolutamente, la prevención. Vicerrector, gracias por venir. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes y bueno, y cuando quieran estoy disponible para por favor, venir por acá. Gracias, agradecidos. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más.